Aleluya. ¿Sabéis? Algunas veces Juan me pregunta acerca de qué vas a predicar hoy, de qué vas a predicar esta semana. Y casi siempre mi respuesta es de la Biblia. Y me dice, sí, ya lo sabía yo. Pero normalmente no le suelo decir que voy a predicar. Esta semana no me lo ha preguntado. Todo esto lo comento porque hay varias canciones que ella ha escogido, que Dios ha puesto en su corazón, que están relacionadas de manera directa o indirecta con el tema que quiero hablar hoy. Así que vamos a orar para que Dios pueda vivificar su palabra en nuestros corazones y que podamos de verdad entenderla y podamos ponerla por obra. Vamos a orar. Señor, queremos darte muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Gracias, Padre, porque tú te revelas a nuestras vidas. Gracias porque te has dado a conocer al ser humano, Señor. Nos has mostrado el camino de la salvación. Gracias por el precio que tuviste que pagar para poder salvarnos. Y yo te pido, Señor, que en esta mañana tú puedas usarte de mí para hablar tu palabra. Te pido que tú la unjas con tu Espíritu Santo y con poder, para que pueda traer vida a cada oyente, Señor, y que cada oyente podamos convertirnos en hacedores de tu palabra y no tan solamente en oidores, Señor. Ayúdame, oh Dios, a tener mis pensamientos cautivos en la obediencia a Cristo, Señor, para que tú puedas hablar a través de mí. Oh Dios, perdona todos mis pecados, límpiame cada día más, santifícame, Señor, para que yo pueda ser el canal a través del cual tu palabra pueda fluir y tú puedas hablarnos a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy quiero destacar una de las cualidades de Dios que nos permite vivir confiados y que si la entendemos de verdad en su justa medida, no viviremos ansiosos o con miedo al futuro. Y cuando digo que no viviremos ansiosos, no me refiero a que un cristiano no pueda padecer algún trastorno mental que produce ansiedad. Hay que distinguir entre dos tipos de ansiedad. La primera es la ansiedad o la angustia que produce el miedo al mañana, el miedo al futuro, o el deseo de tenerlo todo controlado y que cuando algo se nos escapa del control nos ponemos nerviosos. Esta ansiedad también es conocida como vivir afanados o angustiados por el mañana, porque esa angustia la produce el miedo a que suceda algo que nos haga perder el control sobre la situación que estamos viviendo o que viviremos en el futuro. Esta es la ansiedad o la angustia que no debemos de permitir en nuestra vida a los cristianos, como lo enseñó el Señor Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 6 y versículo 34, donde dijo: así que no os angustiéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su propia preocupación. Basta a cada día su propio mal. Pero esta ansiedad o angustia que el cristiano no debe tener, no debemos confundirla con el segundo tipo de ansiedad, que es la ansiedad originada por una enfermedad de las neuronas del cerebro. Porque las neuronas del cerebro, como cualquier otra célula de nuestro cuerpo, pueden enfermar. La única diferencia o la mayor diferencia entre la enfermedad de las neuronas del cerebro y la enfermedad de cualquier otra célula de nuestro cuerpo es que las enfermedades de las neuronas del cerebro pueden producir, además de problemas físicos, pueden producir enfermedades mentales. Así que no seamos demasiado ligeros a la hora de juzgar a aquellas personas con trastornos mentales, como si todas las personas con trastornos mentales estuvieran endemoniadas, porque no es así. Es verdad que algunos trastornos mentales son producidos por demonios, pero no todas las enfermedades mentales están
directamente causadas por demonios, porque como os digo, las células de las neuronas, igual que cualquier otra célula, puede enfermar. Y cuando enferma, puede producir un trastorno mental. Vamos a ver, como esta diferencia que yo estoy marcando en este momento entre el trastorno mental y el estar endemoniado, no es una invención mía, sino que lo podemos ver en el Evangelio de Mateo. Ya Mateo hace una clara diferencia entre estar endemoniado y tener trastornos mentales. Y hace esta diferencia en Mateo capítulo 4 y versículo 24. En Mateo 4:24, Mateo dice: se difundió su fama de Jesús por toda Siria, y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Vemos como Mateo diferencia entre los endemoniados y los lunáticos, que en aquella época era una forma de llamar a las personas que tenían trastornos mentales. Si todos los trastornos mentales estuvieran originados por la influencia demoníaca, Mateo no los hubiera citado por separado, ya que los lunáticos hubieran entrado en la categoría de endemoniados. Pero Mateo los cita por separado, porque aunque hay trastornos mentales originados por demonios, hay trastornos mentales originados simplemente por la enfermedad fisiológica de las neuronas del cerebro. Hecha esta aclaración, hoy me quiero centrar en la ansiedad o angustia de la que habla el Señor Jesús en el Sermón del Monte y a la que me referí al principio cuando leí Mateo 6:34. Porque en este versículo dice: así que no os angustiéis por el día de mañana. ¿Y por qué nosotros los cristianos no debemos de angustiarnos por el día de mañana? Pues os invito a que en vuestras casas leáis todo el contexto de ese versículo que leí. Y es bueno que lo leamos de vez en cuando para refrescar nuestra memoria. Porque cuando leemos todo el contexto nos damos cuenta de que no debemos de vivir angustiados o ansiosos por el día de mañana, porque Dios cuida de nosotros. Y Dios es el que se encarga de satisfacer a nuestras necesidades. Por lo que si de verdad confiamos en Dios, no hay motivos por los que estar preocupados. Porque una de las cualidades de Dios es su fidelidad. Dios es fiel y permanece fiel. Aunque nosotros muchas veces le seamos infieles, Dios permanece fiel. Eso se lo enseña el apóstol Pablo a su querido hijo en la fe, Timoteo, en su segunda carta, capítulo 2 y versículo 13. Donde el apóstol Pablo le dice a Timoteo: si somos infieles, Él permanece fiel, porque no puede negarse a sí mismo. Hemos leído en 2 de Timoteo capítulo 2 y versículo 13. Cuando leo esta carta, me gusta recordar que Pablo la escribió poco antes de ser condenado a muerte por Nerón. Y Pablo era completamente consciente de que le quedaba poco tiempo de vida. Sabía que Nerón lo iba a condenar a muerte porque Nerón acusó a los cristianos de haber incendiado Roma. Y por tanto desató una gran persecución contra ellos. Y Pablo sabía que no lo iban a absolver. Sabía que como líder de la iglesia cristiana lo iban a condenar. Así que, sabiendo que le quedaba poco tiempo de vida,
Él quiere darle los últimos consejos, los consejos más importantes que un padre quiere darle a su hijo cuando sabe que le queda poca vida. Para mí este hecho le da un peso y una importancia especial a cada consejo que Pablo le escribe a Timoteo en esta carta. Por eso quiero enfatizar lo que Pablo le dice en este versículo que acabamos de leer. Aunque nosotros le fallemos a Dios, que más de una vez le fallamos, Dios no nos va a fallar a nosotros. Porque Dios no puede dejar de ser fiel, porque dejar de ser fiel implicaría negarse a sí mismo. Recordemos que Pablo dice estas palabras cuando los cristianos estaban sufriendo una brutal e injusta persecución como consecuencia de lo que os acabo de decir, de la acusación formulada por Nerón de que los cristianos habían incendiado Roma, cuando había sido él mismo, en su locura, que había dado orden de incendiar Roma. Y cuando vio que la gente se levantaba contra él por, evidentemente, su locura de haber incendiado la ciudad de Roma, entonces él desvió la atención de la gente diciendo que él no había sido, que habían sido los cristianos. Y por eso se levantó una gran persecución contra los cristianos. Y en medio de esta persecución es lo que Pablo le dice a Timoteo, de que Dios no puede dejar de ser fiel, porque implicaría negarse a sí mismo. Y quiero resaltar que la fidelidad de Dios no implica necesariamente una vida cómoda y fácil. Daros cuenta que estas palabras de Pablo acerca de la fidelidad de Dios y de que Dios no puede dejar de ser fiel, se las dice cuando los cristianos de Roma están sufriendo una de las mayores persecuciones que hasta ese momento habían sufrido. A pesar de la persecución, Pablo afirma que la fidelidad de Dios permanece para siempre. Y lo afirma estando él mismo en la cárcel, estando en lo que hoy en día llamaríamos en el corredor de la muerte, y aun sabiendo que en breve iba a morir como consecuencia de una injusticia, Pablo reconoce y afirma la absoluta fidelidad de Dios. Por lo que tenemos que entender y asumir con el corazón y con la mente que la fidelidad de Dios no implica una vida color de rosa. El hecho de que a veces a los cristianos nos sucedan cosas que nosotros las catalogamos como malas no implica que Dios haya dejado de ser fiel. La fidelidad de Dios es independiente de las circunstancias por las que tengamos que atravesar. Dios fue fiel al librar a los amigos de Daniel de morir quemados en el horno de fuego de Nabucodonosor, como también fue fiel cuando permitió que los cristianos murieran quemados en las hogueras del circo romano o en las hogueras de la Inquisición. Dios fue tan fiel al librar a Daniel de morir comido por los leones cuando Darío lo hizo echar injustamente en el foso de los leones, como cuando Dios permitió que los cristianos de los primeros siglos de la historia del cristianismo murieran injustamente comidos por leones o tigres en las hogueras del circo romano. La fidelidad de Dios no está en que permita unas circunstancias u otras. La fidelidad de Dios está en que Él no nos abandona a nuestra suerte en los momentos difíciles de nuestra vida, como lo afirma el rey David cuando en el Salmo 23, al principio del versículo 4, dijo: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo.
David no dijo que Dios lo había librado de los valles de sombra de muerte. En ningún momento David dice que la fidelidad de Dios está en que lo haya librado de los valles de sombra de muerte. De hecho, Dios permitió que David tuviera que pasar por varios valles de sombra de muerte a lo largo de su vida. Así que, ¿dónde estaba la fidelidad de Dios? ¿O en qué consistía la fidelidad de Dios? Pues la fidelidad de Dios consistía en que, aunque Dios permitiera que David atravesara esos valles, no lo dejaba solo atravesando esos valles. Dios fue con David a cada paso que tuvo que dar atravesando esos valles de sombra de muerte. Por eso David afirma: no temeré mal alguno. Porque si Dios está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Pero eso no quiere decir que no vayamos a tener que pasar por los valles de sombra de muerte. David dice: aunque ande en valles de sombra de muerte, él sabía que tenía que andar a veces por valles de sombra de muerte. Pero no temía nada. ¿Por qué? Porque él afirma: porque tú estarás conmigo. Él conocía la fidelidad de Dios. Podrán matarnos, podrán destruir nuestro cuerpo, pero no pueden dañar nuestra alma, nuestro espíritu, que es lo verdaderamente importante. Porque nuestro cuerpo, aunque la muerte lo deshaga, un día resucitará. Pero nuestra alma y nuestro espíritu, que son el verdadero centro de nuestra personalidad, son eternos. Así que no vivamos preocupados por lo que pueda sucederle a nuestro cuerpo. Preocupémonos de lo que le va a suceder a nuestra alma y a nuestro espíritu, que son eternos. ¿Dónde van a pasar la eternidad nuestra alma y nuestro espíritu, que son el verdadero centro de nuestra personalidad? Si tenemos claro este principio espiritual, nos será más fácil vivir, como dijo Jesús, sin estar angustiados por el día de mañana. Porque pase lo que pase, Dios cuida de nosotros y estará con nosotros en el valle de sombra de muerte. Ya sea porque físicamente tengamos que pasar por el valle o por el río de la muerte, o porque metafóricamente pasemos por algún valle tan oscuro, tan negro y tan espantoso que suponga una muerte en vida. Hay otros versículos que son claves para entender la fidelidad de Dios, como por ejemplo el que se encuentra en el libro del profeta Isaías, capítulo 43 y versículo 2. Isaías 43, versículo 2, donde Dios dice: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo, y si por los ríos, no te negarán. Cuando pases por el fuego, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Quiero hacer notar que la fidelidad de Dios no consiste en que no tengamos que pasar por las aguas, sino que consiste en que cuando pasemos por las aguas, Dios estará con nosotros. La fidelidad de Dios no consiste en que no tengamos que pasar por los ríos, sino que consiste en que cuando pasemos por los ríos, Dios estará con nosotros y no permitirá que muramos ahogados en las aguas del río. La fidelidad de Dios no consiste en que no tengamos que pasar por el fuego de la prueba, sino que consiste en que cuando pasemos por el fuego de la prueba, Dios no permitirá que el fuego de la prueba nos queme y nos consuma. Tenemos que aprender a diferenciar lo que realmente es la fidelidad de Dios
de lo que a nosotros nos gustaría que fuera la fidelidad de Dios. Porque evidentemente yo preferiría no tener que pasar por las aguas, o no tener que pasar por los ríos, o no tener que pasar por el fuego de la prueba. Pero la fidelidad de Dios no consiste en evitar que pasemos por todas estas circunstancias angustiosas, adversas. La fidelidad de Dios consiste en acompañarnos, en hacer un acompañamiento permanente de nosotros en todas estas circunstancias. La fidelidad de Dios consiste en no dejarnos solos en medio de las pruebas. La fidelidad de Dios consiste en estar a nuestro lado durante todas las noches oscuras de nuestra vida. La fidelidad de Dios no consiste en librar a su pueblo de las guerras. No consistió en librar a su pueblo de las guerras para conquistar la tierra prometida. La fidelidad de Dios consistió en darle las estrategias para ganar las batallas y en pelear por ellos. Dios sabe que el fuego de la prueba es lo que curte nuestro carácter como cristianos. Por eso no nos impide pasar por el fuego, pero no nos deja solos en medio del fuego. Él viene con nosotros en medio del fuego para que no seamos consumidos por el fuego. Él viene con nosotros para estar con nosotros en medio del fuego, para que el fuego no nos destruya. Dios viene con nosotros para marcarle los límites al fuego, estableciendo lo que el fuego puede quemar y lo que no puede quemar, lo que puede consumir y lo que no puede consumir. Tenemos un ejemplo claro de los 3 amigos de Daniel. Cuando estaban en medio del horno de fuego, Nabucodonosor dijo que veía a 4, en vez de ellos, Nabucodonosor había echado a 3 jóvenes atados en el horno de fuego. Sin embargo, Nabucodonosor vio a 4 y dice que el 4 era semejante al hijo de los dioses. Pero además es que vio como los jóvenes ya no tenían ataduras. El fuego había quemado las ataduras. Sin embargo, ni siquiera el cabello, que es lo que antes se quema, olía quemado. Porque Dios había estado con ellos en medio de las llamas y había marcado los límites al fuego de lo que podía quemar y lo que no podía quemar. Y Dios permite que a veces pasemos por el fuego para que cuando salgamos del fuego seamos más libres y estemos más purificados, ya que el fuego es lo que se utiliza para purificar el oro. Para entender la fidelidad de Dios, también es necesario que entendamos correctamente las palabras que Jesús dijo al final del Sermón del Monte, que vamos a leer en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículos 24 al 27. Mateo 7, 24 al 27, Jesús dijo: a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca. Pero a cualquiera que me oye estas palabras y no las practica, lo compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. La enseñanza principal de estas palabras de Jesús está muy clara. Jesús quería que sus oyentes entendieran la necesidad que tenían de poner en práctica su palabra, de vivir conforme a todo lo que Él les había enseñado en el Sermón del Monte. Pero había una enseñanza subliminal
que muchas veces pasa desapercibido, pero que todos debemos de entender y asumir. Y es que los problemas, las dificultades, las adversidades nos afectan a todos, tanto a los que vivimos conforme a la voluntad de Dios, como a los que viven de espaldas a la voluntad de Dios. Si leemos cuidadosamente estos versículos, nos daremos cuenta de que Jesús se tomó la molestia de citar palabra por palabra, usando exactamente las mismas palabras para describir lo que le ocurría al que edificó sobre la roca, como lo que le ocurría al que edificó sobre la arena. Porque no hay diferencia entre lo que nos ocurre a los cristianos y a los que no lo son. La diferencia está en el resultado o el final de uno y de otro. El que edificó sobre la arena acabó en ruinas, mientras que el que edificó sobre la roca no acabó en ruinas. ¿Pero por qué no acabó en ruinas? Pues porque edificar sobre la roca es edificar nuestra vida sobre nuestra relación con Dios. Y si mantenemos una sana y correcta relación con Dios, la fidelidad de Dios hace que nuestra vida no acabe en ruina. Porque realmente no somos mejor que los que no son cristianos. Lo único que nos diferencia es que nosotros hemos aceptado que el pago que Jesús hizo en la cruz por nuestros pecados y le hemos invitado a reinar en nuestro corazón. Y esa relación que mantenemos ahora con Él, una relación viva, no con una estatua, no con una imagen, con el Cristo resucitado. Esa relación es lo que hace que la fidelidad de Dios nos mantenga en pie cuando tenemos que sufrir las mismas adversidades que los que no son cristianos. La fidelidad de Dios no consiste en que Dios nos libre de los problemas o de las dificultades. La fidelidad de Dios consiste en la manera en la que los problemas y dificultades nos afectan. Porque si no fuera por la fidelidad de Dios, nuestras vidas acabarían en ruina, igual que la de los demás. Pero gracias a la fidelidad de Dios, nuestra vida permanece en vida. Porque es la fidelidad de Dios, de que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que Él no cambia. Y que Él ha determinado salvarnos por su gracia, no por nuestros méritos. Y es esa fidelidad de Dios la que permite que nuestra vida no acabe en ruinas. Mientras que la vida de las personas que viven de espaldas a la voluntad de Dios se desmorona como un castillo de naipes cuando tienen que afrontar la adversidad, la fidelidad de Dios nos sostiene para que nuestra vida no se desmorone cuando enfrentamos la adversidad, sino que hace que salgamos de la adversidad fortalecidos. Por eso el apóstol Santiago dice: hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas. Es fácil gozarnos, ya no profundamente, sino simplemente gozarnos cuando estamos en medio de la prueba. Sinceramente, para mí no es fácil. De hecho, no sé si es más doloroso. Entonces, ¿por qué dice Santiago que debemos de gozarnos profundamente cuando estamos en medio de la prueba? Porque es en medio de la prueba que experimentamos más y mejor la fidelidad de Dios. Es en medio de la prueba que podemos ver cómo nuestras ataduras se queman. Es en medio de la prueba que podemos sentir de una manera más real e intensa la presencia de Dios, porque Dios prometió que estaría con nosotros cuando pasáramos por las aguas, los ríos o el fuego. Y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Hay otras palabras de David que muestran claramente que David confiaba plenamente en la fidelidad de Dios.
porque la había experimentado a lo largo de toda su vida. Vamos a leer en el Salmo 37, el versículo 25. En el Salmo 37, versículo 25, el rey David dice: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Lo que está resaltando David con estas palabras es que ha visto y ha experimentado a lo largo de toda su vida la fidelidad de Dios, porque dice: joven fui y he envejecido. Es decir, a lo largo de toda su vida él pudo experimentar la fidelidad de Dios y pudo ver la fidelidad de Dios en otros. Dios no desampara al justo ni permite que su descendencia tenga que mendigar para poder comer. Esto no quiere decir que vayamos a vivir en la abundancia, ni tampoco quiere decir que podamos hacer el vago, porque los justos, precisamente, una de las cualidades que tienen es que no son vagos. Los justos son personas esforzadas, personas que buscan a Dios, que se llenan de la presencia de Dios y que obedecen a la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos nuestra parte, Dios siempre hace la suya. Es más, en muchas ocasiones, a lo largo de nuestras vidas, podremos experimentar como Dios hace su parte, aunque nosotros no hayamos hecho la nuestra, o la hayamos hecho a medio. La fidelidad de Dios es para siempre, porque como dijo Pablo, si Dios dejara de ser fiel, se estaría negando a sí mismo. Así que no nos angustiemos por el día de mañana, qué comeremos o qué vestiremos. Pero tampoco nos angustiemos por el día de mañana si estaremos enfermos o sanos, porque Dios lo tiene todo bajo control. A Dios no se le escapa nada de las manos y Dios está con nosotros todos los días de nuestra vida, y eso incluye también los días que tengamos que pasar por las aguas, y los días que tengamos que pasar por los ríos, y los días que tengamos que pasar por el fuego. Y si Dios está con nosotros, ¿quién o qué contra nosotros? Debemos aprender a confiar de verdad en la fidelidad de Dios, porque Dios no dejará que nos pase nada que Él no pueda controlar, o no permitirá que atravesemos por ninguna circunstancia por la que Él no pueda acompañarnos. Dios ha prometido que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida, y todos los días de nuestra vida incluyen tanto los días buenos como los días regulares y los días malos. La angustia o el estar afanosos o ansiosos por qué ocurrirá mañana implica que todavía no hemos aprendido a confiar de verdad en la fidelidad de Dios. Porque si confiamos en la fidelidad de Dios, no tenemos nada que temer, porque Pablo les dijo a los cristianos de Corinto: Dios no os dejará ser probados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la prueba, la salida para que podáis soportarla. ¿Confiamos de verdad en Dios? ¿O solo confiamos en Dios cuando todo nos sonríe? Sabemos o deberíamos de saber que Dios es bueno y Dios es fiel. Así que, ¿qué más necesitamos saber para no vivir angustiados o afanados por el día de mañana? Si sabemos y entendemos de verdad que Dios es bueno y fiel hoy y mañana y por siempre, tenemos que vivir asumiendo que Dios seguirá siendo fiel y seguirá siendo bueno todos los días de nuestra vida. Y si esto lo asumimos de verdad, no daremos lugar en nuestra vida a la angustia o la ansiedad por el día de mañana.
Y nuestra única preocupación en el presente será lo que dijo Jesús en Mateo 6, versículo 33, donde Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Nuestra única preocupación debe de ser buscar primeramente el reino de Dios. Nuestra primera y mayor preocupación debe de ser nuestra relación con Dios, porque Dios ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida, y si nosotros no lo echamos de nuestro lado, ahí estará todos los días de nuestra vida para pelear nuestras batallas, para alentarnos cuando nos asalte el desaliento, para fortalecernos en nuestras debilidades, para animarnos en los momentos de desánimo, para consolarnos en los momentos de tristeza, para darnos nuevas fuerzas cuando estemos cansados, para sostenernos en los momentos de debilidad y para levantarnos cuando caigamos. Podemos afanarnos por conseguir algo más importante o mejor que el que Dios esté con nosotros todos los días de nuestra vida. ¿Hay algún tesoro más valioso que la presencia de Dios? ¿Hay algo en esta vida que merezca la pena más que la presencia de Dios? Mi respuesta es claramente y rotundamente no. No sé si estaréis de acuerdo conmigo. No sé si opinaréis vosotros. No sé qué opinaréis vosotros. Pero yo os puedo asegurar que nadie que haya experimentado de verdad la presencia de Dios en su vida puede anhelar algo mayor o mejor que la presencia de Dios. Porque solo la presencia de Dios llena el vacío existencial que el ser humano tiene en su interior. Por eso nuestra mayor preocupación tiene que ser la de buscar el reino de Dios y su justicia. Porque Dios, que es fiel a sí mismo y a su palabra, ha prometido ocuparse de todas nuestras necesidades que podamos tener, si nosotros le ponemos a Él en primer lugar y buscamos su reino y su justicia en primer lugar. Por eso quiero preguntarte en esta mañana: ¿quieres poder vivir sin angustia por el día de mañana? Si es así, confía en la fidelidad de Dios. Pero para que la fidelidad de Dios se haga realidad en tu vida, lo primero que tienes que hacer es recibir a Jesús en tu corazón. Si este es tu deseo, si deseas recibir a Jesús en tu corazón para convertirlo en el Rey y Señor de tu vida, te invito a que repitas la oración que voy a hacer. Así que vamos a cerrar por unos momentos nuestros ojos. Señor, yo quiero darte las gracias por tu fidelidad. Gracias porque tú has sido fiel. Aun cuando yo te he sido infiel, tú has permanecido fiel. Y quiero pedirte que tú me perdones por todos mis pecados, por todos los pecados que he cometido conscientemente, los que he cometido inconscientemente. Límpiame, Señor, borra mis rebeliones, borra mis pecados, los que están ocultos. Y te pido, Señor, que tú entres en mi corazón. Te invito a que tú vengas a mi vida para reinar sobre mi vida. Y enséñame a confiar en ti. Ayúdame a aprender a confiar en tu fidelidad. Porque tú eres fiel, tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, quiero pedirte que si no eres miembro de una iglesia, busques una iglesia donde congregarte, una iglesia donde no se prediquen tradiciones humanas, donde no se hable de Cristos muertos, de imágenes que tienen ojos pero no ven, oídos pero no oyen, boca pero no hablan. Acude a una iglesia que te hablen del Cristo vivo, del Cristo resucitado, del Cristo al que puedes clamar y que te responde. Y si no has hecho la oración,
Mientras estás vivo, nunca es tarde para crear. Pero no sabes cuánto tiempo estarás vivo. Así que no dejes para mañana lo que puedes hacer hoy. También quiero pedirte, por favor, que puedas compartir este culto en tus redes sociales para que se pueda extender el mensaje del Evangelio y la mayor cantidad de personas posibles puedan experimentar la fidelidad de Dios. También sabéis que si queréis contactar conmigo, con nosotros, podéis venir a visitarnos y compartir este culto con nosotros de manera presencial, que es mucho mejor que a través de una pantalla. Podéis venir a la calle Río Júcar, número 19, bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. La reunión, como podéis ver, si los estáis siguiendo en este momento en directo, los cultos empiezan a las 11 de la mañana. Si venís a visitarnos, seréis muy bienvenidos. Porque quiero aclarar que el domingo que viene, en principio habrá culto, pero todo dependerá un poco de la recuperación que tenga de la operación a la que voy a estar sometido el martes. Yo supongo que me habré recuperado lo suficiente, pero de no ser así, yo os avisaría a los que estáis en el WhatsApp de la iglesia y a los demás los pondría en la página de Facebook de la iglesia, pondría un enlace a otro culto para que podáis seguir otro culto. Pero en principio, si venís, espero veros a todos vosotros el domingo que viene en este lugar, calle Río Júcar, número 19, bajo, del barrio de los Dolores de Cartagena. También puedes contactar conmigo por teléfono o puedes visitar la página web de la iglesia, iglesiagenesis.gitofree.com. Iglesia Génesis se escribe tal cual suena, todo junto, sin acento, .gitofree, deletreado JIMDOSREE.com. Un abrazo muy fuerte, que Dios te bendiga grandemente a lo largo de toda esta semana y hasta el domingo que viene, si Dios quiere.